Este es el resumen del tercer tema de la unidad 2, genocidio. Rafael Lepkin, un ciudadano polaco de religión judía, en 1944 definió el genocidio como matanzas por motivos religiosos, raciales o de nacionalidad. Las Naciones Unidas dieron una definición que es aplicable desde el punto de vista jurídico y político, y definen el genocidio como los actos que son perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, racial, étnico o religioso, la matanza de miembros de este grupo, lesiones graves a nivel físico o mental, el sometimiento de estos grupos a condiciones que van a terminar destruyéndolos física o mentalmente, medidas destinadas para impedir los nacimientos y los traslados de los niños a la fuerza, sacándolos de los grupos a los que pertenecen. Las ciencias sociales, por su parte, definen el genocidio como las prácticas que buscan de forma intencionada la destrucción parcial o total de un grupo humano teniendo como base razones raciales, nacionales, ideológicas, políticas o sociales. El genocidio en la historia comenzó hace un montón. Por ejemplo, se sabe que cuando los persas y los romanos llevaban adelante todos sus procesos de conquista, hacían todas estas prácticas con los pueblos a los que conquistaban. Pero el caso más conocido y más impactante fue el holocausto que vivió el pueblo judío en manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Se dice que aproximadamente murieron 6 millones de personas. La mayoría de ellos eran judíos, pero también fueron víctimas gitanos, comunistas, homosexuales, personas con capacidades diferentes, que eran de distintas nacionalidades y religiones. El libro destaca que los nazis usaron el método científico y el cálculo racional para encontrar la forma más práctica, más eficiente, rápida y económica para poder terminar con la vida de los judíos. Como fue tan grave lo que pasó, hay autores, por ejemplo, como Katz, que decía que en realidad solo este caso debería llamarse genocidio, porque los niveles de crueldad fueron sin precedentes. En cuanto a las dictaduras militares que se dieron en Latinoamérica entre 1960 y 1980, existió esta discusión de que si lo que pasó ahí fue un genocidio o no. Y por ejemplo, en Argentina y en Guatemala se llevaron adelante procesos judiciales contra los responsables de las matanzas que habían ocurrido en estas dictaduras, y se terminó estableciendo que estas prácticas de terrorismo de Estado sí eran consideradas genocidio. En cuanto a la historia de los genocidios en Argentina, el primer caso se dio a finales del siglo XVI. Mientras los españoles estaban en un proceso de conquista, llegaron a la Argentina y arremetieron en contra del pueblo quilmes que vivía en los valles calchaquíes, que abarca parte de las provincias de Tucumán, Salta y Catamarca. Como los quilmes se resistieron y presentaron cierta batalla a los conquistadores, sufrieron un montón de estos actos crueles y finalmente fueron derrotados. Cuando los derrotaron, asesinaron a la mayor parte de las mujeres, un montón de niños. Solo sobrevivieron de todo el pueblo quilmes 1.200 personas. Y ellos fueron obligados a trasladarse a Buenos Aires, al lugar que hoy se conoce como Quilmes. Otro ejemplo de genocidio en Argentina es lo que pasó en 1880, cuando el general Julio Argentino Roca comandó la campaña o conquista del desierto. En este caso, el genocidio fue en contra de las poblaciones nativas de la Patagonia y del Chaco. Y así fue como se incorporaron estos territorios al control efectivo del Estado Nacional Argentino. Los que sobrevivieron fueron sometidos a servidumbre, y a pesar de que la Asamblea del año 13 había prohibido la esclavitud de los hijos de esclavos y había prohibido también añadir nuevos esclavos, esto pasó así. Ya entrando en el siglo XX, el siguiente caso de genocidio que vivió la Argentina fue durante la última dictadura militar bajo el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. En este caso, los blancos primarios del genocidio fueron la clase trabajadora y los universitarios. Para terminar entonces, el genocidio se usa para caracterizar todo tipo de acciones que atenten contra la vitalidad de un grupo humano por razones étnicas, religiosas, de nacionalidad, políticas o ideológicas. Puede tener diversas formas, pero tiene como objetivo aniquilar parcial o totalmente a un grupo humano, o neutralizarlo, o hacerlos desaparecer de un lugar específico. Esto se puede dar, y de hecho a lo largo de la historia se ha dado en momentos de guerra, pero también en momentos de supuesta paz, donde claramente el genocidio no era visibilizado como tal. Cuando comencé con esta materia, la verdad no le encontraba ningún tipo de sentido a todo lo que estaba leyendo, pero la verdad es que hay un montón de cosas que uno no sabe de la historia, de cosas que han pasado mismo en nuestro país, y me parece que es re importante que se visibilice lo que se vivió para recordarlo y no permitir que pase nunca más. En el siguiente video va a estar el resumen de las transiciones a la democracia. Aunque ese texto pertenece a la unidad 3, mi idea es terminar el resumen de todos los textos, de lo teórico, digamos, de lo que se va a rendir, que sale del libro Herramientas para la comprensión de la sociedad y el Estado. Y terminado esto, voy a subir los resúmenes de todo lo que es exclusivamente histórico, que está sacado del libro de Romero. Me encanta que veo que le están sirviendo los resúmenes, así que seguime para ver los que vienen, guarda este video y compartilo para que todos repasemos mejor. Y lleguemos re bien al parcial.